Hola, hola, muy buenos días familia, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Veo ya bastante gente conectada en estos momentos y bueno, estamos dándole ingreso a las últimas personas que ya se están conectando. Veo por ahí en el chat que hay algo de miedo por lo que está ocurriendo en el mercado y si hay algo de miedo para las personas que pues están en estos momentos sobreapalancados porque el mercado se está poniendo bastante rojo. Les voy a mostrar algunas cosas que he visto pues en noticias, ¿sí? Que pues me hacen pensar que el mercado puede también seguir cayendo, pero también les voy a mostrar la parte de análisis técnico, lo que estoy viendo y lo que estoy esperando. Sí, entonces, para los que están pues metidos en alguna operación, tengan muchísimo cuidado. Por eso les sugiero tener los stop loss siempre presentes o cortar pérdidas en zonas donde ustedes ya vean que ya el precio pueda estar rompiendo más hacia abajo y seguir el precio cayendo sin parar. Entonces, tengamos mucha precaución. Poner un stop loss no es nada del otro mundo, como por decirlo así. Entonces, estemos muy pacientes a lo que esté pasando, pero ojo, tengan cuidado porque el mercado puede estar cayendo y ya les voy a mostrar el por qué. En este momento voy a compartirles pantalla para que veamos la gráfica. Listo, perfecto. Aquí voy a ponerlo del chat para cualquier cosa que me quieran decir, con mucho gusto, ahí me lo pueden escribir. Bueno, entonces me alegra saludarlos a todos y vamos a comenzar a ver a Bitcoin. Este es Bitcoin en 4 horas. ¿Sí? Esto es una tendencia que llevamos al alza en un canal bastante grande que lo ha venido moviendo y habíamos tenido buen movimiento al alza, pero se quedó sin fuerza. ¿Ok? Tengamos eso muy presente. Teníamos unas líneas de tendencia en las cuales habíamos mirado en los videos anteriores, en los que hemos subido en Bitcoin, perdón, en YouTube, para que los que no han visto, por favor, mírenlos. Es muy buena información, pero veo cosas bastante interesantes que me podrían estar indicando algún movimiento en caída y ya les diré por qué. Entonces, primero que todo, tenemos, espérenme aquí que le estoy dando acceso a los participantes. Listo. Perfecto. Ok. Aquí tenemos una línea de tendencia que traíamos marcada anteriormente, que la habíamos marcado entre todos, que es esta, que tengo acá, que cruzaba con estos puntos que teníamos acá, que anteriormente era un soporte, y luego fue rota con mucha, pero muchísima fuerza, y tuvimos que ya cambiar de soporte a resistencia a esta línea de tendencia, y luego nos la confirmó este movimiento al alza, el cual nos estaría confirmando como un pullback, ¿ok? Entonces tengamos mucho cuidado con este movimiento, porque ahí nos estaba confirmando que podemos seguir cayendo, ¿ok? Aquí ya se empezó a formar una nueva línea de tendencia, esta que tengo acá, que estoy trazando, esta, en la cual se está formando una fuerte resistencia que no ha sido capaz de romperla. Vamos a mirarla más de cerca. Recuerden que esta es una temporalidad de 4 horas y los movimientos, pues obviamente, se marcan mucho mejor. Fíjense cómo no ha podido romper esta zona, que anteriormente era un soporte, que aquí lo muestro aquí también, y luego se terminó formando una resistencia. ¿Qué estoy viendo ahorita aquí? Que podríamos estar llegando otra vez a esas zonas de resistencia de esa línea, un patrón en W, que sería este, ¿ok? Y ahí tendríamos nuevamente precios, por decir, de 48.700, $48.000 de promedio, ¿ok? Eso podría ser alguna subida porque está entrando bastante volumen en estos momentos de compra, pero no me fío tampoco mucho porque aquí también tenemos una línea de tendencia, ¿sí? Que ahorita está haciendo también de resistencia y tiene también coherencia con la línea que trazamos desde arriba, ¿ok? Entonces, si nosotros lo miramos más de cerca, el precio rondó por estas zonas. Vamos a marcarlo aquí mejor. Toda esta zona es una zona de resistencia en estos momentos. Nosotros lo que tenemos que estar pendientes es si el precio vuelve a subir y llega acá, aquí puede haber algún rebote, puede hacer algo así y romper. Si rompe con fuerza, esperamos confirmación y ahí sí los montamos y nos iríamos en un rally alcista. Pero lo más probable que estoy viendo, ya les diré también por qué, es que pueda llegar acá a estas zonas, hacer rebotes y continuar el movimiento a la baja. ¿Listo? ¿Por qué este tipo de cosas? Porque el mínimo que tuvimos
que tuvimos hace algunos días, está en el precio de 42.110 más o menos, y podríamos estar teniendo algunos rompimientos de stocks, algunos rompimientos de, bueno, quemar cuentas y todo eso para que el precio continúe hacia arriba. Recuerden que los grandes inversionistas lo que buscan es quemarnos nuestras cuentas, hacernos perder y luego sí, de para arriba. Ahora, miren esta línea de tendencia que tenemos aquí. Este punto, vamos a señalarlo mejor, este que tenemos acá y este que tenemos acá, al unirlos formamos una línea de tendencia, ¿sí? Es posible que el precio caiga sobre esa línea de tendencia, hagamos un rebote fuerte hacia arriba. En estos momentos tendríamos unos precios de 43.000, 44.000 dólares, en los cuales el precio podría estar bajando de esta manera, cae, puede hacer algún doble piso acá y para arriba. ¿Listo? Eso es otro escenario de esperar a Bitcoin. Y las altcoins están también haciendo movimientos muy similares a esos movimientos de Bitcoin, pero el problema de las altcoins es que estamos teniendo porcentajes mucho más amplios que los que están moviendo Bitcoin. Tengan mucho cuidado con las altcoins por esa razón. ¿Listo? Por eso los stop loss siempre presentes, siempre presentes. Ahora, nosotros podemos tener acá el movimiento a la baja que estamos teniendo. Hay mucha presión, hay muchas velas rojas. Si ustedes se ponen a mirar solamente así por encima, toda esta zona que tenemos acá, hay mucha presencia de los osos. Hay mucha, pero muchas velas rojas. Fíjense, velas rojas y son bastante fuertes. La única vela fuerte de los toros es esta, ¿sí? Que pasó ya hace como 2 días, 3 días, más o menos, o 5 días. ¿Ok? De resto han sido puras velas rojas. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso, que eso lo que les está indicando es fuerza de caída. ¿Listo? Tengan muy presente eso y empezamos a leer más las velas que se nos están presentando y eso nos ayuda a nosotros a evitar algún movimiento o irnos, a aprovechar el movimiento y irnos en short. ¿Por qué les digo que irnos en short? Porque la tendencia está siendo de corrección y es bueno aprovechar estos momentos también de caída. No solamente pensemos en subir. ¿Listo? Vamos acá a mirar una cosa. Si nosotros vemos una tendencia al alza, que digamos el movimiento esté haciendo algo así, aprovechemos el movimiento en longs, ¿verdad? Pero si nos rompe esta línea de tendencia, el precio te va a confirmar y va a hacer esto. ¿Para qué entramos en longs? Si vamos a ir en contra de la tendencia. Tengan mucho cuidado con eso. Si nosotros vemos que nos rompe una línea de tendencia bastante fuerte, como ocurrió aquí, tenemos aquí esta fuerte, y lo confirmó, aparte de todo lo confirma, tengan mucho cuidado, vamos en contra de la tendencia si nos vamos en longs. Entonces es mejor ir en shorts, ¿ok? Miren esta línea de tendencia también acá que traemos. Desde bien arriba, esto es les estoy hablando desde el 10 de noviembre. Es decir, vamos que más de un mes, creo, un mes y 10 días. Tenemos una línea de tendencia bastante marcada. El precio puede subir acá y rebotar y irnos otra vez fuerte hacia abajo. Entonces, si nosotros no rompemos esta línea de tendencia, seguimos con una tendencia a la baja. ¿Sí? Esta línea de tendencia, tránselas en sus análisis y téngala muy presente, no la borren. Que si la rompemos, esperen la confirmación, como ocurrió acá, que rompimos fue hacia abajo y ahí sí nos vamos de para arriba. ¿Listo? Tengan muy presente esa línea de tendencia, pónganla en temporalidades mayores de días o de 4 horas y déjenla ahí trazada y ténganla ahí muy presente. Uy, moví esto. ¿Ok? Ténganla presente, que eso es nuestra señal de que podríamos estar cambiando nuestra tendencia a una tendencia alcista. ¿Ok? Tengan eso presente todo el tiempo, ¿vale? Listo, perfecto. Seguimos acá. Lo mismo que pasa acá, que rompió acá, confirmó, nos está mostrando caída. Si rompemos esta línea de tendencia, confirmó, nos está mostrando subida. ¿Listo? Tengan eso muy, pero muy claro. Ahora, si nosotros vemos eso, aprovechen las opciones, por decir que nos dan los exchange, trabajar los shorts, ¿ok? Si nosotros vamos en shorts, iríamos a favor de la tendencia y aprovecharíamos los movimientos que nos estaría mostrando el precio hacia abajo y estar ganando con el precio en contra. Cuando muchos pierden, cuando el precio va cayendo, estalla los stop loss
liquida a la gente, las noticias siguen haciendo caer el precio, todo ese tipo de cosas, mientras muchos pierden, ustedes van a estar ganando. Nosotros podemos trabajar estos shorts, ya sean futuros, ya sea apalancado o sin apalancarse, en margin, ¿sí? Entonces hay que mirar el tema de las comisiones, ese tipo de cosas, pero pueden aprovechar movimientos a la baja y estar generando mientras lleguen a mejores zonas de compra para Bitcoin y podernos montar en una excelente zona. No esperen tampoco comprar a Bitcoin en el mejor precio, en el punto que cayó el precio y nos fuimos para arriba. No, es mejor ser inteligentes y esperar zonas de compra, así no sea el punto más abajo y que no compré en el mejor punto al cual bajó Bitcoin. No, eso es muy difícil. Nosotros no tenemos esa información. Que si subió acá, rompió, confirmó y no compré aquí abajito donde verdaderamente fue el mejor precio, no importa. Pero ustedes están esperando un porqué de las cosas, un razonamiento, y ahí sí nos vamos para arriba con mucha más confianza, con un análisis mucho más, con más razonamiento, y eso les va a ayudar a ustedes a estar mucho más tranquilos a la hora de operar, y los stop loss se van a reventar mucho menos que cuando no tenemos un porqué, ¿ok? Entonces tengan eso presente. Otra cosa que veo acá, que es un escenario un poco más pesado, ¿sí? Esto es un triángulo. Esperen, lo marcamos de alguna forma para poderlo detallar mejor. Esto es un triángulo muy marcado. ¿Listo? No, estos son triángulos que normalmente a veces no sabemos si van para arriba o si van para abajo, pero en este caso nos rompió hacia abajo. Es decir, puede estar formándose una caída por medio de este análisis de un triángulo. ¿Ok? Ahora, si nosotros medimos ese ancho del triángulo y lo traemos a la proyección de donde fue roto ese triángulo que en este momento confirmó y puede estar cayendo, tendríamos precios en los $37,000 por proyección. Tendríamos un mínimo por debajo del mínimo que tuvimos hace algunos días. Es delicado el asunto ahorita en Bitcoin, estamos en temporadas navideñas y lo que quieren hacer es hacer sentir mal a las personas y hacernos perder dinero. ¿Ok? Ahorita entra el pánico, todas las personas, estamos en Navidad, la gente va a odiar a Bitcoin y eso se cae y la gente perdiendo y luego, boom, una super subida que hasta puede tomar un rally alcista en diciembre, finales de diciembre, comienzos de enero y poder llevarnos a precios exorbitantes que las personas se perdieron por no poner un stop loss y quedarse por fuera del mercado. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, tengan muy presente eso, esa caída, y tenemos relación con este recuadro que les había marcado anteriormente, este amarillito que tengo acá. Si lo vemos desde acá, esto en este momento está siendo como buen soporte acá, que anteriormente fue resistencia en estas zonas. ¿Sí? El precio pegó y cuando rompió salen velas muy fuerte, confirmo y me voy para arriba en un rally alcista. Aquí intento bajar de nuevo esa zona de soporte y continúo hacia arriba. Luego si rompimos, que fue acá, y nos fuimos para abajo. ¿Ok? Soporte, pum, cayó. Entonces es muy probable que tengamos a Bitcoin en precios de los $37,000. Acuérdense de eso, pero todavía no digo que sea hoy ni sea mañana. Entonces, para los que están en longs, busquen salida, busquen la mejor zona. No digo que caiga ya el precio, pero podemos estar teniendo algún movimiento al alza. Aprovechen ese movimiento al alza para o salir o retomar un nuevo análisis que les permita a ustedes saber si no me cumplió, mejor me salgo con algo de pérdida y no ver cómo sus inversiones caen de esta manera. ¿Ok? Aquí puede hacer un rebote, se puede mantener, vuelva a bajar, hacer algún doble piso o algo y se va. Y no se les haga extraño si sube después a los 100,000 o algo así por el estilo. No de un día para otro, pero sí perdiendo zonas excelentes de compra que aquí nos estaría marcando. Entonces, por eso les digo, stop loss presentes, shorts presentes, aprovechen todas las oportunidades del mercado que en cualquier momento se puede generar dinero, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta. Vamos, espérame. Aquí no había leído el chat, perdón. Dice, Kike, yo tengo algo de BTC a mediano plazo sin stop, pero siendo así, será mejor ponerle el stop. Bueno, cuando nosotros estamos holdeando y es dinero que nosotros no estamos dispuestos a cortar, ¿sí? Podemos dejarlo que corra, ¿ok?
porque nosotros estamos pensando como inversionista, no como trader, digamos, de a corto o mediano plazo. Si nosotros lo vamos a holdear, que es dejarlo durante 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años sin mover, ya es una cosa totalmente distinta. Ya estaremos mirando el gráfico en una temporalidad de días, semanas, meses, todo ese tipo de cosas para dejarlo correr. Y si te llega algún dinero, invertirse. Entonces no nos debe importar mucho si baja un poco más y se va. Si lo quieres cortar y coger un mejor punto, perfecto, pero si lo quieres aguantar, ya es porque vas a aguantarlo meses o años, y la ganancia yo creo que llegaría mucho mejor, ya que Bitcoin tiene siempre una tendencia al alza y todo lo que está ocurriendo a raíz de las criptos nos podría estar indicando que vamos a tener precios exorbitantes el próximo año. ¿Ok? Bueno, eso por ese lado. Moon o Hell en general es alcista, profe. ¿Qué máximos podría alcanzar? Bueno, esos máximos es difícil de controlar con Bitcoin, ya que pues su volatilidad es bastante grande con respecto a los diferentes mercados, pero yo a Bitcoin lo veo con mucho potencial y podríamos estar viendo a máximos el otro año. No creo que este alcancemos a tener máximos, pero a máximos por encima de $100,000. $100,000 es un número muy redondo, el cual atrae el interés de las personas. Normalmente las personas que entran sin conocimiento a Bitcoin compran en el lugar que quieran. Si estamos en $100,000, ahí vas a ver cómo la gente va a empezar a comprar como loca, porque el precio llegó allá, cuando ya estamos en precios máximos, cuando ya tenemos que estar tomando ganancias. Entonces pasa todo lo contrario. Puede subir Bitcoin a 110,000 y boom, una super caída a 70,000, 60,000, no sé, dependiendo de lo que esté mostrando el gráfico. Pero el interés de las personas es ese FOMO que les hace entrar los grandes inversionistas y que, no, mira, el Bitcoin está en 100,000, mira lo que te perdiste, ahora se va a ir a $1,000,000 mañana, y sin conocimiento invierten y esas personas quedan atrapadas y pierden su dinero. Bueno, se les desvaloriza, ¿ok? Entonces, Mónica, aquí me preguntas, hola Kiki, yo ¿qué recomiendan para los que tenemos inversiones en BTC a largo plazo? Gracias. ¿Qué pasa si compro BTC en 35 y en esta caída llega a 30 o menos? Bueno, Mónica, lo que les decía anteriormente, aguanta. O sea, si no necesitas ese dinero, si no lo estás trabajando, déjalo quieto más de 1 año, 2 años, si puedes, va a ser mucho mejor. Entonces, aguanten. Pero si ustedes están trabajando ese dinero y quieren estar generando ganancias constantemente, es mejor cortar pérdidas. Por eso el stop loss, deben ustedes tener un análisis ante eso, ¿ok? Y, perdón, lo otro es que ustedes también pueden trabajar pares de Bitcoin en los cuales ustedes pueden aumentar los satoshis, ¿ok? No estarían ustedes buscando dólares, sino vamos a buscar satoshis de Bitcoin, aumento de Bitcoin, aumento de satoshis. En vez de utilizar pares con USDT, como tenemos acá, vas a buscar pares BTC ETH, BTC Link, BTC BAT, o sea, todas las pares, en vez de ser USDT, lo vas a trabajar con Bitcoin, con el fin de aumentar tus satoshis y aguantar los precios de Bitcoin en sus bajadas, y cuando ya empiece a subir Bitcoin vas a tener muchos más satoshis y vas a tener mucha más ganancia con el tiempo. Por eso es bueno también estar trabajando pares de Bitcoin, no solamente pares de Tether, ¿ok? Para las personas que están holdeando, aprovechen también los movimientos de Bitcoin con los pares de Bitcoin para aumentar su cantidad de Bitcoin, sus satoshis, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, me la pueden hacer por el chat y voy a mostrarles las noticias que están saliendo en estos momentos en los diferentes diarios, páginas que pues a veces estoy revisando poco a poco. Este es Diario Bitcoin, si no estoy mal. Aquí dice Dogecoin y Ethereum aparecen entre los 10 primeros términos buscados en Google de 2021. ¿Esto qué significa para ustedes? Que las personas se están interesando mucho más en inversiones, en criptos. Lo que pasa es que Dogecoin y Ethereum están sonando mucho por los NFT, por los Dogecoin, por los memes, por Elon Musk. Son muchas cosas que lo que hacen es que las personas empiecen a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué veo que tantos millonarios están apareciendo? ¿Por qué yo me perdí ese movimiento? ¿Qué debo hacer para yo invertir? ¿Qué debo? Sí, todas esas preguntas empiezan a aparecer. Por eso es que estos dos términos, Dogecoin y Ethereum, empezaron a aparecer en Google.
Al aparecer en Google, estos términos nos están demostrando que hay mucho más interés de las personas y van a llegar nuevos inversionistas. Y esto puede estar empujando el precio más adelante con nuevos inversionistas que se están interesando en invertir en criptos y no solamente en bolsa o en forex. Criptos está empezando a sonar. Lo que se nos viene va a ser muy, pero muy, muy, muy bueno. Aprovechen estos movimientos, aprovechen a hacer trading, aprendan a hacer trading. Si quieren aprender, está el curso gratuito en YouTube, está el curso personalizado de nosotros, en donde se les enseña desde cero a poder operar. Está el curso donde nosotros podemos aprender a crecer cuentas, así sean pequeñas, con futuros, y mucho más rápido hacer crecer nuestro dinero. O sea, ustedes tienen herramientas por todo. En vez de nosotros estar gastando dinero ahorita en cualquier cosa, aprovechenlo para que ustedes puedan hacer crecer capitales, así sean pequeños, y volver los capitales grandes. Normalmente nosotros queremos irnos a comprar cualquier cosa que para Navidad y todas esas cosas. Sí, yo sé que hace falta premiarnos por todo el esfuerzo que hayamos en todo el año, pero también si lo vemos de otra manera, de que nosotros empecemos a crecer capitales durante un tiempo, esos capitales se van a ser enormes. Entonces es bueno pagar por capacitaciones, estudiar en YouTube, estudiar, practicar, ver qué análisis ustedes están teniendo, si están teniendo rentabilidad por medio de sus análisis, así no estén operando en una cuenta real. Son muchas cosas. Aprovechen que los mercados se pueden trabajar desde cualquier parte. Entonces, no dejemos eso de un lado, ¿ok? Ahora, miren esto. Vamos a mostrarles aquí. Esperen un momento. Hay otra noticia que tenía aquí para mostrarles. Entonces, tengan eso presente siempre, el hecho de aprender, capacitarse, no solamente en trading, en muchos negocios. YouTube es una biblioteca, es una universidad que ustedes pueden aprovechar al máximo y aprovechenlo, que eso es gratuito y créanme, nosotros no tuvimos esas ayudas anteriormente y la idea es que ustedes la aprovechen al máximo y la expriman al máximo, ¿ok? Acá dice, esto es de Criptonoticias. Dice, mercados al día, Bitcoin busca consolidar su precio en medio de un diciembre en rojo. Nos está mostrando un mes que está bastante negativo y es delicado. Es delicado porque podríamos estar saliéndonos en los mínimos por no haber estallado nuestros stocks y luego Bitcoin hacer un super máximo y nosotros quedarnos afuera. Por eso es mejor hacer sus propios análisis y saber que ustedes tengan una estrategia. ¿Listo? Miren esto que vi por acá, que era un gráfico, dice BTC en los exchanges llegan a mínimos del año. ¿Qué quiere decir? Que están saliendo los bitcoins de los exchanges. Aquí nos muestra por medio de esta línea naranja los ingresos y las salidas de los exchanges. Ahí nos está mostrando que están saliendo muchos bitcoins que son comprados en los exchanges y se están yendo a otras billeteras, a wallets frías, y eso puede estar significando que se están preparando para una gran subida. Esto puede hacer bajar el precio al comienzo, pero luego, boom, para arriba. Y las personas o los grandes inversionistas prefieren no tener su dinero en los exchanges, ya sea por seguridad o por algún caso extraordinario, entonces prefieren tenerlo en billeteras frías o en otros exchanges más no tan volátiles como Binance o Coinbase o ¿sí? Robinhood, o sea, tantos que hay. Entonces, esto está significando que se están preparando o ya van a empezar a holdear a periodos más largos, aguantando precios al alza, ¿ok? Entonces, ahí ya nos demostraron que podemos estar teniendo precios altos, precios máximos, dentro de algún tiempo, podemos estar hablando de un mes, así que preparados porque lo que se nos viene puede ser bastante bueno, pero ojo, si ustedes están trabajando día a día Bitcoin, tengan presentes sus stop loss. Los stop loss van a ayudarles mucho. Es bueno perder un poquito y no perder mucho por culpa de un movimiento a la baja. Aquí tenemos un patrón en W, muy pendientes a eso, que si recuerden, esta línea y esta línea que traemos desde arriba, muy presentes, muy presentes, cojan sus gráficos, trácenlos y no los borren. Ténganlos ahí, que eso les va a servir a ustedes. Entonces, escenario bajista para Bitcoin, escenario bajista para las demás altcoins que se pueden estar cayendo por culpa de estos movimientos a la baja. ¿Ok? Presente esas dos líneas que si las rompemos podríamos tener movimiento al alza. También tener en cuenta esta línea de tendencia que traíamos anteriormente. Cuando sea rota esta va a actuar de resistencia. Entonces,
primero estas dos líneas, esta que tenemos ya desde hace varios días y esta, esperar ruptura de esa resistencia, confirmación y nos fuimos. Y luego el siguiente paso a tener en cuenta es esta línea de tendencia, vamos a marcarla mejor, que es esta. ¿Ok? Uy, ¿qué dice? Ok, listo. Ahí ya tenemos una línea de tendencia también muy, pero muy a tener en cuenta porque podemos hacer movimiento al alza, caemos, confirmamos y aquí, pum, pegó y no fue capaz y podríamos bajar a confirmar y ahí sí, pum, pum y nos vamos. ¿Listo? Entonces, muy pendientes a esas líneas que nos está marcando el gráfico porque nos va a servir de mucha ayuda para nuestros análisis y que no nos vayamos a ver afectados por los movimientos de Bitcoin o las demás criptos, ¿ok? Entonces, familia, espero les haya gustado mucho este video. Fue algo corto, pero sustancioso. Entonces, la idea es seguir con esos en vivos. Vamos a hacerlo, yo creo que por ahí unas 3 veces por semana, dependiendo pues de lo que ustedes también quieran. Vamos a mirar los horarios, en la mañana con hora colombiana o en la tarde o en la noche, para que ustedes puedan aprovecharlos. Esto va a quedar grabado, lo voy a subir a YouTube. Tengo la palabra Bitcoin muy metida. La vamos a subir a YouTube para que las personas que no pudieron conectarse también la puedan aprovechar. Y por favor, miren los videos que les va a servir mucho para que ustedes aprendan a saber qué esperar, qué evitar y así ustedes empiezan a ganar dinero, que es lo que queremos, generar, para que nuestro estilo de vida empiece a cambiar, ¿ok? Entonces, me despido de todos ustedes, gracias a todos los que están conectados. Me dice José, excelente, Kike, gracias, tengo una nueva perspectiva. Eso es lo que yo quiero, que ustedes tengan su perspectiva y miren las de los demás, combinen las cosas y miren qué es lo que más les favorece a ustedes para sus inversiones, ¿ok? Cristian, me dices gracias, Kike, con mucho gusto. Luis Torres, hola, Kike, pero si pongo mi capital en BTC y baja a 40 o me espero mejor a que baje, puedes hacer alguna división de capital y entrar escalonadamente. No entren de una vez con todo porque les puede estar generando mejores precios y entrar con un mejor precio. Es decir, si estamos ahorita, pongamos otra vez de rapidez el gráfico, si estamos ahorita en $46,000, puedes entrar con una pequeñita parte y haciéndolo escalonadamente con el fin de que cojas mejores precios, uno acá, otro acá, dependiendo de cómo caiga el precio. Ya si entraste solo una pequeña parte acá y no cae el precio y rompe esto, busca la confirmación y esta será tu entrada. Y ya empiezas a entrar un poquito más pesado, pero lo entraste con un porqué. No entraste porque sí, ¿ok? Aquí puedes estar entrando si vas a holdear y empezar escalonadamente a entrar y no entres con todo de una. No te sugiero que entres con todo porque si el precio llega a caer y tú entraste con todo ahorita en los 46,000 y cae a 40,000, te vas a frustrar y vas a querer haber aprovechado mejores precios y bueno, es mejor de esa manera. ¿Listo? Ok, bien, muchas gracias, ¿no? Con mucho gusto. Eh, Edna, gracias con el mayor de los gustos. Enrique, igual puedes esperar confirmaciones, sea en long o en short, perfecto. Aprovechen el mercado tanto en subida como en bajada, ¿ok? Aquí ya tenemos varias personas que están haciendo el intensivo en futuros y están aprovechando los shorts al máximo, han generado muy buenas ganancias y bueno, eso es lo que queremos, que ustedes ganen tanto para arriba como para abajo, ¿ok? Entonces, cualquier duda que tengan familia me pueden escribir, ya sea por YouTube, al WhatsApp, por Telegram, por cualquier lado y con mucho gusto les estaré ayudando en lo que necesiten. Entonces, un abrazo familia, nos vemos pronto, estaré subiendo esta clase, si la quieren ver, compartir lo que quieran, se los agradecería para que podamos estar ayudando a las demás personas, ¿ok? Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.